Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comencemos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Archangelum, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. ¿Consagraciones futuras? ¿Una fecha límite que se acerca? Es un tema de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X por el padre Jean-Michel Gleis. Las consagraciones episcopales del 30 de junio de 1988 tuvieron lugar en Econe hace casi 40 años. Tras 40 años como obispo, este fue el momento en que el arzobispo Marcel Lefebvre hizo pública su intención de designar sucesores para su labor, consagrando obispos. Hoy, diversas circunstancias parecen indicar que el momento propicio para nuevas consagraciones podría haber llegado de nuevo. En una entrevista del 1 de noviembre del año 2024, publicada en el número de noviembre a diciembre de 2024 de la revista Angelus, el padre David Valeriani, superior general de la Fraternidad San Pío X, declaró, al mencionar el reciente fallecimiento de Monseñor Tissier de Malerais. El padre David Pagliarani declaró lo siguiente: pero, obviamente, la providencia nos habla a través de este acontecimiento. Es evidente que su muerte plantea la cuestión de la continuidad de la obra de la sociedad, que ahora cuenta con solo 2 obispos, y cuya misión en favor de las almas se hace cada vez más necesaria en la terrible confusión que vive la Iglesia hoy en día. Si esta continuidad de la labor de la compañía requiere nuevas consagraciones episcopales, corresponde al superior general de la compañía decidir sobre ellas. Cuando llegue ese momento, sin duda será la voluntad de la divina providencia. Cuando llegue el momento, afirma el padre David Pagliarani, sabremos asumir nuestras responsabilidades en conciencia. Veamos ahora
reformulando el argumento. Por el momento, nos gustaría presentar las justificaciones propiamente teológicas para futuras consagraciones, a la hora que determine el superior general. Estas razones no han cambiado desde el 30 de junio de 1988. En aquel momento, se presentaron y desarrollaron en diversas publicaciones, la más completa de las cuales fue, sin duda, el artículo publicado en el número de septiembre de 1988 del Courier de Rome, titulado Ni cismáticos ni excomulgados. Otras, aparentemente más modestas, tuvieron sin embargo el gran mérito de hacer inmediatamente accesibles a los fieles comunes los argumentos destinados a calmar sus conciencias potencialmente vacilantes o turbadas. De estos dos tipos de explicaciones, teológica y pastoral, podemos retener y profundizar en el siguiente marco lo siguiente. Al igual que las del pasado, cualquier posible consagración episcopal en el futuro, incluso si se lleva a cabo contra la voluntad explícita del sumo pontífice, será, primero, posible. Segundo, necesaria. Y tercero, sin perjuicio grave posible. La posibilidad debe examinarse en su propio nivel. Este examen se refiere al acto consagratorio entendido como tal, independientemente de su conformidad o disconformidad con las normas establecidas por la ley, ya sea divina o eclesiástica. Un acto es posible si su realización no lo repudia ni implica una contradicción intrínseca. En este sentido, es posible, aunque sea gravemente ilícito, lo cual es un asunto completamente distinto, que un sacerdote reducido al estado laico celebre válidamente la misa, porque la medida canónica impuesta no le ha quitado su naturaleza sacerdotal. Por otro lado, es imposible que un sacerdote celebre válidamente la misa consagrando una hostia de harina de maíz o un cáliz lleno de cerveza, porque la ley positiva divina hace que la realización del sacramento dependa de una materia estrictamente determinada. Esto es independientemente de las decisiones de la ley eclesiástica, que considera ilícita dicha celebración. Por lo tanto, es posible consagrar obispos, incluso contra la voluntad explícita del sumo pontífice. Esto significa simplemente que dicha consagración es válida, sea o no lícita e independientemente de su moralidad. Y es importante comprender las razones de esta validez. Los dos obispos supervivientes de la fraternidad, San Pío X, Monseñor de Galarreta y Monseñor Filay, están dotados de la plenitud del sacerdocio y poseen la facultad de conferir el sacerdocio y el episcopado, al igual que cualquier otro obispo válidamente consagrado en la Santa Iglesia de Dios. Pero hoy es importante destacar una realidad adicional. En realidad, el episcopado corresponde a un doble poder. Por un lado, el poder episcopal de orden, que consiste en ordenar sacerdotes, administrar el sacramento de la confirmación y consagrar obispos. Por otro lado, el poder de jurisdicción,
que consiste en gobernar una parte de la Iglesia, una diócesis, por ejemplo. Un obispo puede conferir a un sacerdote, mediante la consagración episcopal, el poder del orden episcopal, incluso si esta consagración se realiza contra la voluntad explícita del sumo pontífice. De hecho, aunque es gravemente ilícita por ser contraria a la voluntad del Papa, esta consagración sigue siendo necesariamente válida, ya que el poder del orden episcopal puede ser comunicado por otro obispo, y no solo por el Papa. Es decir, se lleva a cabo mediante un acto que produce su efecto por sí mismo, o ex opere operato, independientemente de la voluntad del Papa. Por otra parte, es imposible que un obispo confiera a alguien la potestad episcopal de jurisdicción si esta comunicación se considera contraria a la voluntad del Papa, pues es precisamente un acto de la voluntad del Papa lo que es fundamentalmente necesario. Solo el Papa puede comunicar a un obispo la potestad de jurisdicción, ya sea directamente o indirectamente, a través de otro obispo delegado para tal fin. La comunicación de una potestad episcopal de jurisdicción, realizada contrariamente a la voluntad del Papa, sería, por lo tanto, pura y simplemente inválida, mientras que la comunicación de una potestad episcopal de orden, realizada también contrariamente a la voluntad del Papa, sería, sin duda, gravemente ilícita, pero perfectamente válida. Esto es así si se acepta la distinción formal y radical que separa el poder de orden del poder de jurisdicción, distinción que siempre se ha enseñado en la Iglesia. Negar esta distinción equivale a afirmar que el poder episcopal de jurisdicción también se comunica mediante un rito que produce su propio efecto, ex opere operato. Y la comunicación simultánea de ambos poderes sería, por lo tanto, válida. Pero, si se realizara contra la voluntad explícita del sumo pontífice, sería necesariamente cismática. En la homilía que pronunció el 30 de junio de 1988 el arzobispo Lefebvre, explicó detalladamente por qué las consagraciones episcopales, aunque realizadas contra la voluntad explícita del Papa, eran necesarias. Nos encontramos, dijo, en un caso de necesidad. Esta explicación ya había sido resumida, poco menos de un año antes, en una carta fechada el 8 de julio de 1987, que el prelado de Econ había dirigido al entonces cardenal Ratzinger. Lo siguiente: una voluntad permanente de aniquilación de la tradición es una voluntad suicida que por su propia naturaleza autoriza a los católicos verdaderos y fieles a tomar todas las iniciativas necesarias para la supervivencia y la salvación de las almas. El estado de necesidad es una situación extraordinaria en la que los bienes absolutamente necesarios para la vida natural o sobrenatural se ven gravemente comprometidos debido a las circunstancias. Esto puede ocurrir, entre otras circunstancias, porque quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley la aplican de forma injusta y contraria a la voluntad del legislador. De este modo, los súbditos suelen estar obligados, si desean proteger los bienes necesarios para sus necesidades vitales, a ignorar
la aplicación abusiva y tiránica de la ley. De hecho, la ley está esencialmente destinada, según la intención del legislador, a proporcionar a los súbditos estos bienes necesarios. En la Iglesia, todo el cuerpo del derecho eclesiástico, por su propia definición, está ordenado a la predicación de la doctrina de la fe y a la administración de los sacramentos. Si la aplicación de la ley entra en conflicto con la finalidad perseguida por el legislador, deja de ser legítima, pues se contradice a sí misma. Los súbditos pueden y deben ignorarla para alcanzar el fin de la ley. Esto es así a pesar de que las autoridades aplican la ley en contra de su propósito. Ahora bien, es evidente que, desde el Concilio Vaticano II, los fieles de la Iglesia Católica se han visto confrontados a esta situación. Desde 1965, las autoridades eclesiásticas les han impuesto un nuevo credo en 3 formas: libertad religiosa, ecumenismo y colegialidad. Y desde 1969 también les han impuesto una liturgia reformada, con una nueva misa de espíritu protestante y sacramentos renovados en una dirección ecuménica. De esta manera, estos papas imponen a los fieles los graves errores del neomodernismo, ya condenados por sus predecesores. Ante este protestantismo generalizado, todo fiel católico en la Iglesia debe reaccionar. Este punto corresponde a lo que comúnmente se denomina la crisis de la Iglesia y el estado de necesidad. Esto justifica la resistencia, y es la siguiente. Es esta resistencia la que explica la labor del arzobispo Lefebvre y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. ¿Hasta dónde debería llegar? Hasta donde se extienda la amenaza de esta protestantización. Amenaza, sino la existencia misma del sacerdocio, como en 1988. Al menos la libertad y el funcionamiento del sacerdocio católico como hoy. Por lo tanto, las consagraciones episcopales realizadas contra la voluntad explícita del Papa se hacen necesarias. En efecto, la transmisión de la fe requiere la predicación de la verdadera doctrina. También requiere obispos y sacerdotes libres de todo error que se opongan a esta doctrina y que estén decididos no solo a predicarla con la verdad, sino también a denunciar los errores con claridad y libertad. La santificación de las almas requiere la administración de los verdaderos sacramentos, y esto también exige sacerdotes válidamente ordenados y decididos no solo a permanecer fieles a los ritos tradicionales de la Santa Iglesia. Deben también denunciar enérgicamente la desnaturalización de estos mismos ritos en una dirección protestante, llevada a cabo por la reforma del Papa Pablo VI. Ahora bien, si no puede haber sacerdotes sin obispos que los ordenen, tampoco pueden haber sacerdotes firmemente decididos a resistir el error sin obispos igualmente decididos a ordenarlos para esta resistencia tan necesaria. Todo está interconectado. Y observemos esto con atención. Todo está interconectado de principio a fin.
ya que todo se basa en la correcta evaluación de este estado de necesidad. La dificultad radica en que este estado de necesidad se reconoce. En efecto, nos vemos obligados a reconocer, repetiría el arzobispo Lefebvre, y no puede probarse. Y para reconocerlo, es necesario comprender la excesiva gravedad de los errores y, por lo tanto, la absoluta importancia de la verdad a la que se oponen. Si se admite, primero, que existe una crisis en la Santa Iglesia de Dios y que su gravedad es tal que justifica la supervivencia de la tradición, entonces se comprenden todas las implicaciones. Primero, está la preservación de la antigua disciplina y la antigua formación doctrinal contra el modernismo. Segundo, las ordenaciones de 1976 para asegurar esta preservación. Y tercero, las consagraciones de 1988 para asegurar la continuidad de estas ordenaciones. Y ahora se necesitan más consagraciones para continuar esta supervivencia del sacerdocio. Desde esta perspectiva, la actitud de Monseñor Lefebvre y la fraternidad está perfectamente justificada. Sin embargo, sí, primero, no se admite que existe una crisis. Segundo, no se admite que esta crisis sea lo suficientemente grave como para justificar la supervivencia de la tradición, recurriendo a la medida excepcional de las consagraciones episcopales sin mandato apostólico. Entonces, la actitud de Monseñor Lefebvre y la fraternidad no está justificada. Si las consagraciones son necesarias, con gravedad y urgencia, para proteger el bien común de la Iglesia, son lícitas. Contra esto, ninguna razón podría sostenerse, pues el bien común es el principio mismo, el primero y supremo de toda vida social. Esto es cierto tanto en la Iglesia como en cualquier otro lugar. La licitud canónica y la legitimidad moral de las consagraciones episcopales realizadas contra la voluntad explícita del Papa se derivan de la propia definición de la Iglesia, tomada en la plena exigencia de su bien común, que se identifica con la salvación de las almas. Pues sí, es la Iglesia quien nos salva. No nos salva sin nosotros, aunque sea a pesar del Papa. Y, en caso de necesidad, la Iglesia no puede salvarnos independientemente de esta acción extraordinaria del episcopado, que un día revelará a toda la cristiandad la gloria de Monseñor Lefebvre. La consagración episcopal, tal como la hemos entendido anteriormente, como la comunicación ritual de la potestad episcopal de orden únicamente, no es cuando se lleva a cabo contra la voluntad explícita del Papa. Un acto intrínsecamente malo e ilícito. Puede ser ambas cosas, como cuando equivale a un acto de desobediencia. Esto suele ocurrir en la mayoría de las circunstancias, cuando no existe un estado de necesidad. Pero no es en sí misma, ni intrínsecamente un acto malo e ilícito. Puede ser un acto moralmente bueno, lícito y saludable,
precisamente por la circunstancia de un estado de necesidad, donde la consagración es el único o privilegiado medio para resistir un abuso de poder por parte del Papa. Esto se debe a que el acto de consagración episcopal en sí mismo comunica únicamente la potestad de orden, no la jurisdicción, que solo el Papa puede otorgar por derecho propiamente divino. Contra tal derecho no cabe, en efecto, razón alguna, y conferir contra la voluntad del Papa autoridad jurisdiccional sobre una parte de la Iglesia o un obispo equivale a un acto cismático. Es tan inválido como ilícito. Sin embargo, la consagración episcopal, que se limita a comunicar únicamente la potestad de orden, incluso contra la voluntad del Papa, no contradice en sí misma la ley divina. En este caso, la ley divina exige ni más ni menos que las condiciones necesarias para la validez de la consagración, que son la orden válida del prelado consagrante y el respeto a la sustancia del rito de consagración. Veamos ahora objeciones, antiguas y nuevas. ¿Quién puede oponerse a todo esto? Nos gustaría examinar aquí algunas reacciones típicas a modo de hipótesis, sin emitir, por supuesto, ningún juicio individual. Algunos simplemente negarán la necesidad de las consagraciones. Estas personas no ven ninguna necesidad, al menos no una seria y urgente. Sostendrán que el Concilio Vaticano fue un buen concilio en todos los aspectos, o al menos un concilio verdadero y bueno. Podrían lamentarse de que la implementación del concilio siga lamentablemente paralizada o parasitada por el falso y malo paraconcilio, el infame concilio mediático. Quienes sostienen esta postura son partidarios de la tesis de Joseph Ratzinger, tesis que defendió con notable firmeza, tanto cuando era prefecto de la antigua Congregación para la Doctrina de la Fe, como cuando era el Papa, sucesor de San Pedro número 265. En su opinión, además y de acuerdo con la nueva eclesiología de Lumen Gentium, la consagración episcopal comunica tanto los poderes de orden como los de jurisdicción, por lo que cualquier consagración episcopal realizada contra la voluntad explícita del Papa sería ilícita y cismática. En resumen, para todos estos neoconservadores, las consagraciones, incluso si fueran posibles, no serían necesarias ni estarían exentas de graves perjuicios. ¿Dónde se sitúan estos objetores? Ciertamente no dentro del movimiento de la Compañía, pero tampoco solo dentro del movimiento no tradicionalista u oficial de la Iglesia Conciliar. Algunos de estos conservadores pueden encontrarse incluso dentro del llamado movimiento Ecclesia Dei. A los ojos de algunos de estos supuestos beneficiarios del motu proprio de 1988 de Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II aún conserva el pleno valor de la autoridad magisterial, entre comillas, en diversos grados. La Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa no está en contradicción con la realeza social de Cristo. La nueva eclesiología de la Lumen Gentium está en armonía con la Constitución. Pastor Eternus del Vaticano I
Y la nueva misa de Pablo VI es, en el peor de los casos, solo, entre comillas, menos buena que la misa de San Pío V. Y para ellos, documentos papales como Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans pueden leerse de una manera, si no alentadora, al menos benévola y exculpatoria. Otros admitirán hasta cierto punto la existencia de un estado de necesidad. Entre estas personas, algunas no llegarán a deducir la necesidad de las consagraciones, al no apreciar adecuadamente la gravedad y urgencia de la situación. Depositarán su esperanza en las supuestas intervenciones suficientes, entre comillas, de buenos obispos y buenos sacerdotes. La triste realidad es que estos sacerdotes y obispos a menudo se dejan llevar por falsos principios. Dudan en afrontar todas las consecuencias de la crisis en materia pastoral y litúrgica. Otros llegarían incluso a reconocer la necesidad de las consagraciones episcopales dentro de la tradición católica, pero capitularían ante la falsa idea de la naturaleza intrínsecamente maligna y cismática de una consagración episcopal realizada contra la voluntad explícita del Papa. De nuevo, esto se basa en la creencia de que la comunicación del poder de jurisdicción está intrínsecamente ligada, de una forma u otra, a la del poder de orden. Aunque las consagraciones sean idealmente necesarias, siempre les parecerán ilícitas e incluso cismáticas. Su resistencia se limita a predicar la doctrina correcta, celebrar la misa verdadera y guardar silencio sobre muchos otros errores. La Fiducia Supplicans solo les ha suscitado un silencio desalentador. Cualesquiera que sean las diversas reacciones, las consagraciones futuras beneficiarán a todos al proporcionar a la Santa Iglesia de Dios los medios para su indefectibilidad, para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Esto se verá en el momento que Dios disponga y según lo determine la prudencia del superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X.